Causita, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Gracias por estar en mi canal nuevamente. Hoy estoy en la casa de mi cuñado Rollins, acá está. Venido de las ubérrimas tierras rioplatenses, desde Argentina, nene. Somos campeones de Boca River, ¿viste? ¿Qué tal? Un saludo a la gente. Un saludo grande para todos, ¿ok? Acá el hombre marisqueando también. Y ahora yo vengo. Un arroz con marisco, ¿no sé? Y yo voy a hacer un chupe como yo lo hago, con todo su recutecu. Pero para eso he venido acompañado de la artillería pesada. Por ejemplo, he venido con mis tanques Leopard, mis tanques Challenger y los Abrams. También acá he venido con todo mi parafernalia, porque voy a preparar un riquísimo chupe como yo lo hago, con todos sus mariscos, con todos sus pescaditos, que tenga bien rico sabor. Miren, acá, no miento. Miren la cantidad de pescado que voy a hacer. Miren la cantidad de pescado que voy a hacer, increíble, ¿no? Bueno, todo eso lo voy a cocinar. Lástima que no esté el primo de Maricucha que vive en Bolivia. Arturito, te mando un saludo. Estaría contento acá, estaría más feliz que perro con dos colas. Tengo acá todos mis condimentos, mis ajos, mi cebolla, la chicha de jora, como dice el tío lenguado, el whisky de los incas. Acá voy a preparar también, lo voy a agregar. Mi vinito para recargarme de vez en cuando. Mi choclito, mi cebolla, acá están. Los mariscos, saluda María. Hola, ¿cómo estás? Saluda, pedí algo. Saludos. Ya, esta no quiere gusta hablar allá. Y ahora sí, los mariscos, donde estaba Rolly, me los puso, acá están. Y hay más todavía, pero como tengo espacio, voy a ir trayendo poco a poco. Así que sin más preámbulo, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Bueno, choche, ya prendí mi fuego, está bien fuerte, aunque no se ve. Pongo mi olla, tranquilo, porque vamos a hacer como para tropa. Voy a cocinar como para tropa. El secreto de un buen chupe es yo siempre he dicho que está en el aderezo. Cuando tú pones la cantidad de cebolla necesaria, que da sabor, el ajo, la pasta de tomate, la ají panca, todo eso da rico sabor. Así que esperemos que se caliente bien. Y ahora voy a poner un poquito, un chorro de aceite. Para freír mi cebollita, pues loco. Un poquito más ya. Yo estoy cocinando todo el ojo, pero es fácil. La cocina es fácil, brother. Acuérdate, cuando tú quieres freír la cebolla que se fría bien rápido, tiene que estar el aceite bien caliente, bien caliente. Te voy a esperar que el aceite tome punto para poner su cebollita y todo lo demás. Ya tengo bien caliente mi cebolla. Está friendo ya. A ver. Estamos acá. Vamos que fría. Poner sal para que ayude a freír más rápido. Un poquito de sal. Entonces vamos moviendo. Ahora sí, dejamos que fría bastante. Ok, mi brother, mira. La cebolla ya está lacia. Ahora voy a agregarle mira, acá hay 3 cebollas grandes, 3 cebollas grandes porque queda bastante condimento. 3 cebollas grandes que las he picado grandes, no necesariamente muy finas, porque esto se disuelve. Acá hay 2 pimientos rojos, puede ser pimientos verdes si quieres, y 2 ramas de apio. Lo metemos todo así, a la mala nomás. Freímos. Bien. Esto tiene que estar bien frito. El ajo todavía no va. Ok, Causita, tuve que cambiar de quemador porque el otro es un poquito lento y yo necesito algo más fuerte. Así que traje mi artillería pesada, mi propio quemador. Y ahora sí vas a ver que con esto es mucho más rápido. Sorry por Rolly, pero el mío es mejor. Mentira. Entonces ahora sí. Lo he puesto encima porque las patitas de mi quemador, cuando calienta, se pone muy fuerte. Quema. Mira, brother, no pasa ni un minuto y ya. Mira cómo fríe más rápido, más fuerte. Ok, mi brother, mira. Está empezando a quemar un poco también, ¿eh? No importa. Agregamos el ajo. Acá tengo como unos 8 dientes o 10 dientes de ajo. A mí el ajo me encanta. Ponemos esto. Pasta de tomate. Vamos a meter un tarro así, completo.
Oh, caracho, se me cayó. Después esto yo lo rejuego con el agüita del caldo y todo eso sale. No me preocupa. Eso sí, acá el tomate tiene que freírse bien, ¿eh? Una cucharada de ají amarillo picado que yo lo he hecho. Un poquito más si quieres. No te preocupes que esto no va a ser tan picante. Tenía un frasco de pimiento, o sea, lo voy a agregar. Ají panca. 2 buenas cucharadas, así, hasta 3. Y una ají mirasol. Ají mirasol, una. Ya, chacho, acá voy a poner un poquito de agua para que no se me queme. Mira, todo bien rústico. Ok, ahí por ahora suficiente. Voy a dejar que esto hierva bien y así evito que se me queme el aderezo. Esto es rápido, en verdad esta sopa es rápida. Hay que nada más freír bien el tomate, el ají panca, el ají mirasol, el ají, la cebolla, por supuesto, y el ajo. Mira, brother, yo soy práctico. El primo de María, Arturito, le trajo de España esto. Saludos, Arturito, que sé que estás en Cochabamba viéndome. De España, un caldo de pescado buenísimo que lo he usado. Le voy a poner un cubito de esto y un cubito de caldo de camarón. Esto agrega sabor. Acá están. 1, 2. Ya. Un poquito más de agua. Porque esto va creciendo, va creciendo. Sí. Va a volver a hervir, no se preocupe. Acá es el momento donde yo le voy a poner unos buenos filetes de merluza, así nomás, está fileteado, o sea que está libre de espinas. Y esto se va a disolver acá. Vamos a meterle. Ya, más que suficiente creo. Hay unas cabecitas, mira. Ya. Más que suficiente. No lo aconsejo, si vas a meter en la cabeza con las espinas y la cola, te recomiendo que lo metas en una bolsa de tela y lo haces servir ahí. Yo no tengo eso, por eso que lo estoy metiendo lo que ha quedado de las cabezas acá adentro. Y esto hierve solito. Da un sabor buenazo. Vamos a probar. Ya está tomando sabor. Mira que tiene abajo sal. Mira, causita. Con mi artillería pesada, con los Abrams, voy a agarrar 6 papas cortadas pequeñas, las he cortado, con cáscara y todo, están lavadas por si acaso. Quien lo quiera lavar, quien lo quiera pelar, lo puede hacer. A mí me gusta meter la papa con cáscara, me da la impresión que le da más sabor. Comino, mira la cantidad que estoy poniendo, una cucharada, un poquito más de sal, si ustedes pudieran sentir el olor que hay acá, está buenísimo. Causita, mira la cantidad de chocolate que lo voy a meter, es que acá venía un batallón a comer, pues. Estoy cocinando para tropa. Pero es sencillo, mano. Para la cocina hay que tener creatividad. Y si son pocas personas, cocinas para pocas personas. En este caso ya van a venir como 20 y tantas personas, creo. Y esto ya, pues, hay que cocinar bien.
Pues ya metí la papa, ya metí el choclo o el maíz. Se cocina ahí tranquilo. Y voy agregándolo. El camarón voy a meterlo al final porque mi hermana es alérgica al camarón. Entonces voy a hacer todo con marisco, lo voy a separar a ella y lo que separa a ella que no tenga camarón se lo voy a dar. Y la novia de mi sobrino también es alérgica. Y el resto ya es para nosotros con camaronzazo. Chocho, y así no, mira, de contra rústico. 2 puñados de arroz. Ya está, hasta 3 ya. Voy a agregarle chichita de jora, el aproximado de una taza. Ahí, para que sea famoso. Ok, chocho, ahora es tiempo de los mariscos. Las almejas, los choros, con su juguito que tiene, está previamente hervido. Tiene pulpo, calamar, conchas. No le voy a poner todavía los camarones porque mi hermana es alérgica. Eso se lo voy a poner al final cuando yo le separe para ella. Aquí hay más. Todo en la olla se va a hacer, ¿eh? Ok, ahora dejamos que hierva otra vez. Lo seguimos hirviendo. Chochera, me he olvidado algo fundamental. No le había puesto pimienta. Voy a poner algo generoso a pimienta. Así mira la cantidad. Piensa la cantidad de olla que estoy haciendo, ¿no? Es un mollón. Como para tropa. Como para llenatecho. Entonces todo esto va a dar sabor. Tengo que ser honesto. Que aquí lo único que le faltó fue un par de cangrejos así. Bien metiditos. No encontré en el mercado. Fuimos al supermercado, no había cangrejo. Había los cangrejos de Alaska que están cocidos, frozen. Yo quiero un cangrejo crudo y no había. El blue crab que se cocía acá no había en ese momento. Así que sin el cangrejo me la estoy arreglando. Choche, me olvidé ponerle Ajinomoto o glutamato monosódico. Para los pescados, siempre me da un poquito. Yo lo había puesto antes un poquito más, así que esto es con fines meramente instructivos. ¿Lo probamos? Esto está de la GP. Chocherita, ya estoy hirviendo mi caldo otra vez. Ahora voy a meterle el equivalente a un buen tarro de leche. ¿Leche? Si tiene leche de evaporada, mejor. Yo le voy a meter leche fresca, whole milk. El equivalente el equivalente a una taza más o menos. Y también le voy a agregar, viste, acá viene otro argentino, acá joder, viste. Le voy a agregar quesito fresco. Mira. Ya, esto, un ligero hervor. Le agregamos el contenido de 6 huevos. Acá hay venido argentino que nunca solamente ha comido carne en su vida. Le vamos a enseñar a comer pescado. Mira, huevito, así, un chorrito. Contenido de Mi canal de YouTube. 6 huevos. 6 huevos, nene. Entonces son 3 hermanos. Más o menos. A uno le pasó un caballo, le dejó con uno nomás. Bueno, acá están 6 huevos. Vamos moviendo. Probamos cómo está una papita que metí. Y esto está pero de la GP, ¿eh? Ahí está. ¿Qué esto será? ¿Le doy un ligero hervor? ¿De qué material es? De metal. Probamos. Y falta el toque final, me había olvidado. Mi perejil picado. Ya con esto ya estaré mi sopa. Ahora voy a separarle para mi hermana y ahí ya le metemos los camarones. Choche, mira, Sí, está trabajando mucho. ya está mi sopa, ya. Mi calderón, mira, repletito está. Esto ya está, Salpicante. lo reservo. Voy a apagar el fuego, que vengan ya los comensales.
Y voy a prepararme mi pescado sudado, aprovechando que tengo pescado. Esto está buenísimo, voy a probar un poquito. Este es el picante. Está Todo es su punto de sal, punto picante y todo. Bueno, eso es todo por hoy día. Este es mi chupe de mariscos. El camarón no lo voy a poner porque ya me he dicho que hay más personas que sufren alérgicos a los camarones. Así que lo voy a hacer, lo voy a cocinar aparte y los que no les afecta, que lo agregan a su sopita. Esto no tiene camarones, así que lo puede tomar cualquiera.